Bienvenidos, hermanos, a esta cuarta lección de nuestro curso de discipulado. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allí donde están. Gracias por estar con nosotros, gracias por este encuentro. Y llegamos a ustedes gracias a nuestra iglesia Maranata, Puerto La Cruz, y nuestra escuela bíblica. Y llegamos a ustedes por medio de Instagram, Facebook Live, nuestro correo electrónico mediosmaranata@gmail.com, YouTube. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a ponernos cómodos para empezar a hablar de la palabra de Dios. Qué rica es la palabra de Dios, qué bendición. Es un manantial de agua viva, la palabra del Señor. Hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto desde el primer curso de discipulado hasta ahora. La primera lección fue el regalo de Dios, el regalo que recibí de Dios, la salvación. El segundo video que estuvimos viendo, aspectos básicos de la oración. El tercero fue mi tiempo con Dios en su palabra. Y hoy estaremos viendo nuestro cuarto video, mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. Mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. También queremos saludar a aquellas personas que están conectadas con nosotros y que lo hacen, cada semana lo hacen. Tenemos desde España, Tenerife, a nuestra hermana Ana de Rodríguez y su esposo, nuestro hermano Emiliano. Un gran saludo, un gran abrazo desde la distancia a cada uno de ellos. Tenemos en Brasil, Iris Jaramillos y su familia, César, están todos ellos conectados con nosotros. Desde Lima, Perú, Yanexi Labarca también está conectada. Desde Pisco, Perú, tenemos a Eleonora, Silvio Vázquez, están conectados con nosotros. Y también desde Lima, Perú, Marisela Prado está conectada con nosotros. De manera que bienvenidos, hermanos, a esta cuarta lección de discipulado. Primero que todo vamos a la Biblia, vamos a buscar en Mateo 16, 24, y nos dice el Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a repetirlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a poner esto en manos del Señor, vamos a orar. Señor y Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre, Padre amado. Oh, Señor, hoy te pedimos, Señor, enséñanos, Señor, a crecer espiritualmente en Cristo Jesús, Padre amado. Señor, queremos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que dé esta clase, esta lección, Señor, que sean palabras tuyas, Señor, y no palabras de hombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el Señor dice en su palabra: si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí el Señor está diciendo que el ser cristiano es voluntario. Es voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí. Quiere decir que si usted es voluntario ir a Dios, es voluntario seguir a Cristo, es voluntario ir al cielo, como también es voluntario quizás ir al infierno, ¿verdad? Todos decidimos, vamos a decidir qué es lo que vamos allí a lograr, qué es lo que vamos a hacer. Muchas personas, hermano, quieren de Dios, invocan a Dios, buscan a Dios, pero no quieren nada con su mandamiento, nada con sus preceptos, ¿verdad? Queremos saber de Dios, pero no queremos saber de su mandamiento. Y entonces no es la forma de crecer, como dice el lema hoy, el tema de nuestra clase, mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. Si queremos crecer en Cristo, debemos entonces buscar al Señor y cumplir sus mandamientos. Me ha pasado a mí, pasó una vez hace muchos años, íbamos volando
a volar de Maiquetía hacia Barinas. Era un avión grande, pero en verdad iba muy vacío, no llegábamos a 30, 40 personas. Ese momento el avión toma la cabecera de la pista, ustedes saben, allí toma más presión los motores para lograr el vuelo. Cuando este avión despega, no despega, sino toma la pista, y en el centro de la pista exactamente comienza a frenar y comienza a parar. Todo el mundo se asustó. Yo dije, sería otro avión que pasó. Pero allí vi que todas las personas que estaban presentes en ese vuelo buscaban a Dios. Salieron todos los santos, José Gregorio, Virgen del Carmen, todas las vírgenes salieron a flote en ese momento. Todos buscamos a Dios en momentos difíciles. Buscamos a Dios en momentos que hay una enfermedad terminal. Entonces, mis queridos hermanos, no es la forma. Vamos a buscar a Dios para crecer espiritualmente y aceptar sus mandamientos, leer la palabra, edificarnos en la palabra, para poder tener ese crecimiento que queremos hoy explicarles en esta clase. No podemos buscar a Dios solamente o invocarlo solamente cuando tenemos una necesidad. No, debemos invocarlo completamente y que Él maneje nuestras vidas para crecer en Él, para crecer en Cristo. Entonces, muchos de nosotros queremos buscar a Dios solamente en los momentos difíciles. También debemos darle gracias en esos momentos que estamos bien. Ser agradecidos del Señor. Ahora, todos queremos buscar a Dios, no su mandamiento. Si Cristo hizo la voluntad de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para hacer nuestra voluntad? Entonces, si nosotros vamos a hacer nuestra voluntad, no serviría de nada. Tenemos que hacer como hizo el Señor. Para ser buenos cristianos, para crecer espiritualmente, debemos hacer la voluntad de nuestro Señor. Y dice el Señor en su palabra en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para tener una relación estrecha, una relación más íntima con nuestro Padre, hay 5 pasos que debemos hacer. Primero sería confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados cada día en oración. Porque si no confesamos nuestros pecados, ponemos una barrera, y esa barrera, hay separación entre nosotros, entre Dios y nosotros. ¿El por qué? Porque si yo confieso mi pecado todos los días, estoy poniéndome a cuenta ante el Señor. Si yo no confieso mis pecados y voy acumulando los pecados, no hay forma de crecer en Cristo. Si yo hoy oro y le digo al Señor, Señor, perdóname este pecado que hice hoy, usted sabrá cuál pecado. Entonces, ya yo mañana cuando vaya a orar, me imagino que no voy a pedir por ese pecado que ya hice ayer, porque ya hoy ya estoy corregido y no lo voy a cometer otra vez. De manera que debemos todos los días confesar nuestros pecados para que nuestra relación con Cristo tenga fructíferos frutos, donde debemos cada uno y crecer en el Señor. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos entonces cada día en oración al Señor y decirle, si mis palabras te han ofendido, Señor, o si mis hechos te han ofendido, Padre amado, perdóname, Señor. Y así estoy cada día más limpio y mejorando espiritualmente, porque ya voy corrigiendo mis fallas y ya voy poniéndome al día con el Señor. Entonces va mejorando mi relación con Cristo, porque ya no voy a hacer el mismo pecado que ayer lo hice,
porque ya cometió y pedí perdón por ese pecado. Entonces es una forma de crecer en Cristo, como dice el lema de hoy. Tenemos entonces, en el segundo lugar, tenemos escuchar la palabra, escuchar su palabra. Escuchar su palabra significa leer la Biblia. Escuchar, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Como siempre les he dicho, la Biblia es un manantial de conocimiento, es bella, es cada día leerla, cada día buscar de ella, buscar de Dios. Entonces nos reunimos en la iglesia y escuchamos las prédicas, escuchamos las clases bíblicas y allí vamos creciendo en nuestro Señor. Espiritualmente vamos creciendo, dejando de ser el hombre natural para ser el hombre espiritual. Es la forma de crecer en nuestro Señor. En tercer lugar, hablar con Él mediante la oración. Hablar con Él mediante la oración. Debemos orar con el Señor. Como lo dije, confesar nuestros pecados, decirle nuestras necesidades que Él ya las conoce, pero Él quiere escucharlas de nuestros labios. Tener esa relación íntima con el Señor. En Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces debemos hablar con Dios, debemos comunicarnos con Él todos los días, tener ese encuentro con el Señor. En cuarto lugar, reunirse, adorar como iglesia. Vamos a la iglesia, ¿qué? A reunirnos todos, a adorar al Señor, a hablar del Señor, crecer espiritualmente cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros somos reflejo de Cristo. Cuando nosotros vamos al templo, porque la iglesia somos nosotros, entonces cada creyente, cada discípulo está reflejando a Cristo. Hermanos, entonces ahí estamos todos en Cristo y se manifiesta el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces la iglesia se llena de amor, de la bendición de Dios, porque nosotros estamos creciendo en el Espíritu. Nos unimos para adorar, nos unimos ahí para escuchar la prédica, para orar por los demás, por la iglesia. Esa es la forma de crecer en Cristo y es el lema de hoy. Mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. En quinto lugar, tenemos la obediencia. Dice el Señor en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que hablamos anterior. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que guardar. Si queremos al Señor, si amamos a Dios, debemos también guardar su mandamiento. Porque la voluntad es de Él, no es voluntad nuestra. Nosotros no tenemos voluntad. La voluntad es de Él, porque Él es nuestro amo, nuestro Dios. Entonces entregamos nuestras vidas a Él, no tenemos voluntad, la voluntad es de Dios, Él decide por nosotros, porque Él es nuestro Dios. Así como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces vamos a estar en el Señor y ahí el diablo no va a hacer más nada en nuestras vidas, porque ya estamos comprados por su sangre, ¿verdad? Y dice el versículo que estamos estudiando, 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es lo que es negarse a sí mismo? Crucificar el yo. Crucificar el yo. Ahí donde decimos, la voluntad no es mía, es la voluntad de mi Padre. Crucificar el yo. Muchas veces, y como cristianos, cometemos el error de que si hacemos cualquier cosita, estamos enalteciendo el yo. La gloria y el honor es para Cristo Jesús, para nuestro Dios, no es para nosotros. Somos instrumentos usados por el Señor. Somos uno más
un instrumento usado por Él. No tenemos que enaltecer el yo. El problema es, el cristiano es negación. El cristianismo es negación. Nosotros como seres humanos a veces colgamos un diploma, otro diploma, y lo que pensamos es que estamos enalteciendo el yo. Si usted se gradúa de médico y coloca ese diploma allí, usted está siendo un siervo de lo que se graduó. Usted tiene que ser siervo, esclavo de lo. Se está confirmando que usted es un siervo, un esclavo de eso que se graduó, porque va a trabajar eso. Usted puede tener 3 diplomas, 4 diplomas, entonces se está comprometido a ser siervo de lo que se ha graduado, porque tiene que trabajar en eso. Entonces, no podemos enaltecernos. Dice el Señor, niéguese a sí mismo y busquemos a Cristo. Niéguese a sí mismo y dice el Señor, y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Se lo dice a los discípulos. Pedro era un pescador, tenía su barca, tenía todo. Y él dice, hey, soy un pescador, Señor, ¿cómo yo voy a dejar mi negocio de pesca? Él le dice, ven, sígueme, que te haré pescador de hombres. Nosotros a veces no queremos recibir al Señor porque tenemos muchos problemas, tenemos vicios que nos acompañan. Cigarrillo, licor y cuantas cosas hay en la vida. Y no queremos recibir al Señor porque tenemos una cruz muy pesada. Pues, queridos hermanos, Cristo cambia vida. Podemos llegar muy cargados, pero Él nos va a cambiar la vida. Muchas veces dicen las personas, necesito ir a Alcohólicos Anónimos para dejar el licor, el vicio del licor. Cristo cambia vida. Él te va a quitar ese vicio sin necesidad de que vayas a Alcohólicos Anónimos, a cualquier institución. Porque Él te dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El Señor tiene todo preparado. Mi lema para el tema de hoy es, mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. Cuando una persona sigue a Cristo, aprende a vivir en Cristo. Esto significa reflejar a Cristo. El que nos conoce, conoce por medio de nosotros a Cristo. Porque reflejamos a Cristo. Que somos siervos de Cristo. Que somos esclavos de Cristo. Siervo es una palabra muy amplia. Es la persona que depende de un amo. Es el siervo, es el esclavo. Que su voluntad no vale, más vale la voluntad del amo, porque el amo toma las determinaciones que se van a hacer y usted no, su voluntad no vale. Eso se llama ser siervo. Hubo un hombre en la Biblia está llena de cosas muy bellas, de muchos ejemplos que nos edifican cada día. Hubo un hombre en la Biblia que tenía 2 doctorados. Ese hombre, Dios habló con él. Ese hombre fue evangelizado por Cristo. Este hombre tenía muchas buenas cualidades. Después de graduarse de tantas cosas, este hombre dijo un día, yo soy siervo de Cristo. Y lo tenemos en Romanos 1:1. Pablo dice en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Este hombre que decía que si yo vivo un día, lo vivo para Cristo. Este hombre se hizo llamar y lo gritó a los 4 vientos para que todo el mundo lo supiera. Lo escribió en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo. No tuvo miedo de decirlo. Pablo, siervo de Jesucristo. Este hombre que vivía para Cristo
después de ser miembro del Sanedrín. Este hombre se hizo y dijo: yo soy siervo de Cristo. Hermano, esa es la vida de un cristiano, de estar en Cristo. Es la vida de un cristiano y como el ejemplo para crecer en Cristo. Tenemos un pasaje bíblico, mis queridos hermanos, que nos va a dar muchos indicativos, muchas señales, cómo un cristiano crece en Cristo, porque en nuestras iglesias tenemos cristianos que todavía son carnales, son naturales, como también tenemos cristianos espirituales. Hay una carta que escribió Pablo a los Corintios, donde él habla y hace la enseñanza de los tipos de cristianos. De esta iglesia, cuando él tiene 18 meses fundándola, trabajando en esta iglesia, y luego le escribe esta carta ya a los 3 años y medio, 4 años, y se encuentra que hay muchos problemas en su iglesia, en esta iglesia de Corintios. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 3, del 1 al 9. 1 Corintios 3, del 1 al 9. Y dice la palabra así, de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, y no sois carnales. Pregunta: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores de por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y el 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 8 dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y el 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cuando Pablo hace esta carta, ya han pasado 4 años y medio, 4 años allí, y se da cuenta que este pueblo, que esta iglesia, no ha crecido. Tiene un problema. Y dice: de manera, hermanos, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No hemos crecido. Esta gente estaban idolatrando a un predicador o a otro predicador, a Pablo y Apolos. Entonces ellos estaban en ese afán de ver ese predicador, de ver a esa persona, y no estaban viendo que la prédica, que la palabra viene de Dios. Y así pasa también en nuestras iglesias, mis hermanos. A veces estamos viendo a un predicador y no estamos escuchando la palabra que viene del Señor. Tenemos entonces madurez o no tenemos madurez espiritual. O somos carnales, o somos naturales, o somos espirituales. Y usted se preguntará: pero, ok, estamos viendo a Apolo, pero ¿quién es Apolo? Dice
en Hechos 18, 24, llegó entonces a Éfesos un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, muchas personas estamos viendo, no hemos madurado espiritualmente y somos todavía creyentes naturales, creyentes carnales. Y si vemos qué es un creyente carnal, qué es un creyente, un hombre natural, es un hijo de Adán nacido en este mundo con naturaleza pecaminosa. Estamos separados de Dios por el pecado. No percibe las cosas de Dios. Cuando Adán y Eva pecan, fuimos separados de Dios. Fuimos separados de la gloria de Dios. Entonces, debemos prepararnos, debemos crecer cada día, y es el motivo de esta clase, crecer espiritualmente en Cristo. Y estamos dándole las fórmulas cómo debemos crecer. ¿Y qué es un hombre espiritual? Discierne la palabra de Dios. Su voluntad está en Cristo. Así que cada uno debemos de crecer. Ya dijimos los puntos: reunirnos en la iglesia, escuchar su palabra, orar al Señor y crecer cada día más en la palabra. Sabemos que es difícil el camino, sabemos que es difícil ser cristiano, que solo es cosas de valiente, pero debemos crecer cada uno y cada día en nuestras iglesias. En esta clase tenemos hoy ¿qué es la iglesia? Es una congregación de personas salvas. Es una congregación de personas salvas, en las cuales se reúnen allí. No es un edificio, no es una religión. La iglesia somos nosotros. Muchas veces dirán: yo voy a buscar a Dios en el templo. Dios va en nosotros, el Espíritu Santo, y este cuerpo es morada del Espíritu Santo, en los cuales nos reunimos en nuestra iglesia, y ahí estamos. Entonces se refleja Dios en nosotros. Entonces son pasos que debemos tener y saber qué es la iglesia. Entonces, en Mateos 18:20 dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, dice el Señor. La iglesia es un plan de Dios. Es un plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Fue fundada por Cristo mismo. Y en Mateo 16:18 dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca construiré, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es una familia espiritual. Somos una familia espiritual para amar, glorificar el nombre de Dios y nuestro crecimiento espiritual. En Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se lo dije, en Adán y Eva hubo el pecado, hubo la separación de nosotros con Dios. Fue como decir un tomacorriente que se desconectó. Y se desconectó toda relación que había del hombre con Dios. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, manda a su Hijo. ¿Para qué? Para volvernos a conectar,
ahora de nuevo con el Señor. Y dice entonces, en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron los hizo llamar hijos de Dios. Y el 12 dice, mas todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese momento, dejamos de ser criatura para conectarnos a Dios y ser hijos de Dios. Usted ve las cosas buenas de Dios. Dios es bueno. Ahora somos hijos de Dios. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador y ahora somos hijos de Dios. Es un regalo maravilloso que nos dio el Señor. La iglesia es un equipo con una misión. La iglesia es un equipo con una misión. En 1 Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en participar. Pero, y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hoy se llama nuestro tema, mi iglesia, la forma de crecer en Cristo. Es nuestro tema de hoy. Tenemos como otro punto, los beneficios de congregarse y las características de una iglesia sana. Dios habita con nosotros. Dios habita con nosotros. ¿Crecemos espiritualmente? Sí. Tratamos y buscamos cómo crecer cada día espiritualmente y esta clase se refleja esto, cómo debemos crecer en Cristo cada día. Romanos 10:17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oímos de las predicaciones de las iglesias. Como dije antes, oímos también de las clases bíblicas que da la iglesia. Crecemos cada día en la iglesia, crecemos en la palabra del Señor. Y allí vamos entonces a esa meta, que es el crecimiento de nosotros en la palabra del Señor. Características de una iglesia sana. Tenemos 5 puntos aquí. La adoración. Una iglesia existe para adorar. Evangelismo, compartir a Jesús. Debemos de compartir a Jesús. Debemos llevar la palabra. Debemos cumplir ese mandato y llevar un alma para Cristo. Compartir a Jesús, salir a las calles y llevar la palabra en cada uno de ellas, a cada uno de ellos. Estar firmes en la oración. No dejar de congregarnos. Tercer punto, discipular para que los cristianos crezcan, prepararlos para que ellos crezcan, cada uno haciendo su trabajo con el don que el Señor les ha dado y el crecimiento espiritual a diario. En cuarto, ministerio, usando cada uno los dones. Los dones debemos de usarlos. Conocer nuestro don. Después que usted recibió al Señor y es bautizado y estudia en la escuela bíblica, ya debe de conocer su don espiritual. Talentos y dones, 2 cosas diferentes. Talentos es aquello que te da el Señor al nacer. Decimos que es el pan debajo del brazo que te da el Señor allí ya. Ese talento que tienes tú, muchas veces de bailar, de cantar, los números, cualquier cosa que tenga allí, tienes un talento, cada uno tenemos un talento. Entonces, pero también tenemos que entregar cuenta por esos talentos. Los dones espirituales, al ser bautizado, el Señor te va a dar ese don. Un don, 2 dones, depende de lo que te vaya a dar Él. Esos dones son para usarlos para el crecimiento de nuestra iglesia. El Señor va a pedir cuenta
por estos dones. Tienes don de sanación, es para el sanamiento, para el crecimiento, para la sanación de la iglesia. Tú no puedes decir, yo no lo voy a hacer porque yo no quiero orar por nadie. Pues vas a rendir cuenta por ese don. Tienes don de maestro, debes entonces prepararte para eso y dar clase y edificar la palabra y edificar a esos hermanos que están allí, porque te pusieron para eso exactamente. Entonces, y si no lo hacemos, vamos a rendir cuenta. Hay un día en que vamos a rendir cuenta por eso que no hicimos, por eso que no hemos trabajado en lo que nos ha encomendado el Señor. Los dones espirituales. Quinto, compañerismo, amistad, ayudarse unos a otros. Muchas veces decimos que en nuestras iglesias hay personas con tales defectos. Hermanos, todas las iglesias tienen los mismos problemas. Con cambiar de iglesia no vamos a hacer nada. Tenemos que buscar tener compañerismo en nuestras iglesias. En nuestras iglesias llegan personas muy enfermas, con muchos problemas. Pero usted que está antes y usted que ha sido sanado, está en la obligación, en el deber de darle la mano a ellos y prepararlos, discipularlos, para que ellos también sean cambiados y que la palabra del Señor los cambie a ellos. Entonces, no entrar en comentarios, sino va a ayudar a su prójimo, ayudar a su hermano que está en la iglesia, a ese hermano que es nuevo, que trae problemas, sí, pero Cristo cambia la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es un engranaje que hay. Usted entra a la iglesia enfermo y va sanando, usted va sanando y luego usted le da la mano al que va entrando enfermo y así hacemos el trabajo del Señor. Discipulamos para el crecimiento de nuestra iglesia, para el crecimiento de nosotros como hijos de Cristo, como discípulos de Cristo. Entonces debemos trabajar de esa manera, mis queridos hermanos. Esta clase de hoy, mis queridos hermanos, hemos hablado del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Estamos obligados a crecer cada día en este crecimiento, en este trabajo arduo. Nuestra relación con el Señor debe estar cada día en crecimiento. ¿Hay pruebas, hermanos? Sí hay pruebas. Como lo hemos dicho en fragmentos anteriores, ¿hay pruebas? Sí hay pruebas. Pero eso es para crecimiento personal de cada uno de nosotros. Somos discípulos de Cristo. Debemos trabajar en la obra. El Señor nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio. Es un mandato que tenemos todos nosotros. Pues debemos hacerlo. Cada día, cuando confesamos nuestros pecados, nos vamos cada día limpiando, vamos limpiando ese cuerpo pecaminoso que tenemos por herencia de muy atrás. Cada día vamos confesando un pecado que no lo vamos a cometer mañana, porque ya hoy pedimos perdón por ese pecado. Entonces vamos haciendo una vida en crecimiento con el Señor, en crecimiento con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hasta ser parecidos a Él, semejantes a Él. Y entonces cuando la gente nos conoce, conoce a Cristo. Conoce a Cristo porque reflejamos a Cristo. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Así que, hermanos, esto es para reflexionar, esto es para crecer, como todo este curso de discipulado que hemos hecho,
Cada clase es una forma de crecer, una forma de encontrarnos personalmente con Cristo, personalmente con Él, con su voz, que Él nos habla con la palabra. Hermano, queremos orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé ese crecimiento que anhelamos todos. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos has dado, Señor. Palabra de vida, Señor. Palabra eterna, Padre amado. Señor, te pedimos, Señor, que nos des, Padre amado, ese crecimiento que anhelamos de ti, Padre amado. Estar cada día más cerca de ti, mi Señor. Crecer, Señor, para trabajar en tu obra, en las cuales tú nos has mandado, Señor. Ir y llevar el Evangelio, Señor. Guíanos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos tarea para la próxima semana. Tarea para la casa. Así que vamos a anotar. Y dice así. Pregunta número 1. Mateo 16, 18. ¿Quién estableció la iglesia? Segunda pregunta. Efesios 5, 23. ¿Quién es la cabeza o líder de la iglesia? Pregunta número 3. Efesios 5, 25. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Pregunta número 4. Hechos 20, 29. ¿Qué precio pagó Cristo por la iglesia? Pregunta número 5. Esta es una pregunta de complementación. Efesios 5, 23 al 27. La relación entre Cristo y su iglesia se compara a la relación entre... Hay 2 rayitas y una I cuando usted va a completar la pregunta. Repito la pregunta. Efesios 5, 23 al 27. La relación entre Cristo y su iglesia se compara a la relación entre... Entonces tenemos una pregunta de complementación. Pone la palabra y la otra palabra que está allí. Pregunta número 6. Hebreos 10, 25. ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto a la asistencia a la iglesia? Pregunta número 7. En 1 Corintios 12, 27, ¿cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia? Y pregunta número 8. De acuerdo a Mateo 28, 19 al 20, ¿cuál es la gran misión o tarea que Cristo nos encargó como su iglesia? Queridos hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por la asistencia, gracias por conectarse con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Gracias.